Hola, hola, espero que todos ustedes se encuentren muy bien, espero que hayan descansado muy bien la noche anterior, espero que estén muy listos y muy listas para comenzar este nuevo día y sean bienvenidos a la Escuela Dominical Virtual. Me da mucho gusto que estén aquí y estar con ustedes un domingo más. Pero antes de comenzar nuestra lección, vamos a hacer una oración. Dios, te damos muchas gracias por este día más de vida que nos das. Gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias porque aún tenemos un techo, porque desayunamos todos los días, porque podemos ir a la escuela y sobre todo gracias porque podemos estudiar tu palabra y no hay nadie que nos lo impida. Te pido que bendigas a los maestros, a las maestras que están detrás de la escuela dominical y que nos ayudes a aprender y a poner en nuestro corazón y en nuestra mente todos los días tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra lección. Nuestra historia, como todas, se encuentra en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 13. En esta ocasión, Pablo y Bernabé son enviados por el Espíritu Santo. Dios les indica que tienen que ir a hacer un viaje. Dice la Biblia que sus compañeros en el ministerio oraron por ellos, les impusieron las manos y los despidieron. Y claro, aunque estaban tristes de despedirlos, también estaban muy contentos porque iban a ir a llevar la palabra de Dios a quienes no lo conocían. Entonces Pablo, Bernabé y Juan Marcos emprendieron esta aventura. Se fueron al puerto de Seleucia y embarcaron para navegar hacia una ciudad que se llamaba Chipre. Ellos entraban a las sinagogas y les predicaban de Dios a las personas, a los judíos y también a los que no eran judíos. En una ocasión, como llegó a ser tanta su fama, el gobernador de esa ciudad les habló para que fueran a compartirle también a él. El procónsul era algo así como el gobernador de esos entonces, se llamaba Sergio Paulo y era un varón prudente que deseaba conocer la palabra de Dios. Por eso llamó a Saulo y a Bernabé. Pero había una persona, un hechicero, que se llamaba Elimas, y él era una mala persona, para empezar, porque se dedicaba a hacer cosas que no le agradan a Dios, y después porque él no solo no quería escuchar la palabra de Dios, no quería que nadie más la escuchara, no quería que creyeran, no quería que el gobernador escuchara el mensaje de salvación. Pablo se enojó mucho. ¿Cómo era posible que esta persona estuviera impidiendo que el gobernador creyera en la palabra de Dios? Entonces se dirigió a él y le dijo, quedarás ciego. Y así fue. Inmediatamente este hombre dejó de ver. Así nos relata la Biblia este momento. En el capítulo 9 de Hechos 13 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Después de esta maravillosa situación en la que el gobernador de una ciudad tan importante creyó en Cristo, Bernabé y Pablo salieron muy contentos, se subieron otra vez a un barco y navegaron hasta un lugar llamado Perge de Panfilia. Pasando Perge, llegaron a una ciudad llamada Antioquía de Pisidia. En este lugar había de hecho dos Antioquías, Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. En Antioquía de Pisidia no había cristianos, nadie creía aún en Cristo, solamente había sinagogas de judíos. Entonces Pablo y Bernabé entraron a una sinagoga en el día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga les hablaron y les dijeron, hermanos varones, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y Pablo se levantó, hizo señal de silencio y les dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros. Y así Pablo empezó a hablarles, a darles una larga explicación de dónde venía el linaje de Jesucristo, de que el Evangelio había sido para ellos, había sido pues
les había sido anunciado a ellos, a sus padres, y todas las promesas que estaban escritas, Dios las había cumplido. Y les dijo también que por medio de Jesús se les anunciaba el perdón de sus pecados, y todo lo que en aquel tiempo, por la ley de Moisés, no se podía ser justificado, en él era justificado. Y también les dijo, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os la contare. Pablo les habló muy directamente, les dijo toda la verdad. Les dijo que Jesús había venido a predicarles el Evangelio a ellos y que ellos fueron quienes no lo quisieron, no específicamente las personas que estaban ahí, sino sus padres, sus antecesores, las personas que vivieron en el tiempo de Jesús, y que el Evangelio había sido pensado y planeado para ellos, pero que no quisieron recibirlo, y les estaba incitando ahora sí a las personas que estaban ahí sentadas en esa sinagoga a que ellos sí escucharan, a que ellos sí atendieran el llamado y a que ellos sí creyeran en Cristo y creyeran en la buena nueva, que llegó desde ya hacía mucho tiempo, solo que no querían aceptarla. Cuando salieron de la sinagoga, muchas personas les siguieron, les dijeron que el siguiente día de reposo también fueran y les compartieran más de la palabra. Y así fue. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos que había muchas personas ahí, se llenaron de celos y contradecían lo que Pablo decía y también blasfemaban. Entonces Pablo y Bernabé les dijeron a estos judíos que estaban hablando mal, que ellos de hecho primero habían ofrecido el evangelio a ellos, a los judíos, que era necesario que primero se le hablara la palabra de Dios a los judíos, pero que como no quisieron escuchar, entonces fueron a los gentiles. ¿Y los gentiles qué hicieron? O sea, las personas que no eran judíos de nacimiento estaban deseosas de escuchar la palabra de Dios, se reunían en multitudes para escuchar lo que Pablo decía. Cuando las personas que no eran judías de nacimiento escucharon esto, se regocijaron, se pusieron muy contentos y aún más de ellos creyeron en la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Que los judíos aún más se enojaron y empezaron a perseguir a Pablo y a Bernabé hasta que los sacaron de la ciudad. A pesar de esta prueba y a pesar de lo mal que los habían tratado, Pablo y Bernabé siguieron gozosos su camino, porque una vez más muchas personas habían creído en Cristo. Y esta es nuestra lección y nuestro aprendizaje del día de hoy, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Y qué quiere decir? Que así como Pablo y Bernabé no tenían miedo y a pesar de las represalias, de que los corrían de las ciudades, de que hablaban mal de ellos, seguían predicando la palabra de Dios, nosotros debemos imitarle y también hablarle a quien no lo conozca. Porque no lo salvemos, tal vez algún día podamos darle una palabra de aliento, algún versículo a alguien y eso le sirva, eso le ayude, eso le aliente en un día difícil. Entonces recuerden repetir el texto, recuerden aprenderlo, pero más que eso, recuerden llevarlo a la práctica. Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esto fue todo por nuestra lección del día de hoy. Espero que tengan un excelente resto de su domingo, que empiecen con mucha energía su semana y nos vemos muy pronto. Que Dios les bendiga.